Radio Caracas Televisión presenta Primer Plano. Moderador y director, Marcel Granier. Son tiempos turbulentos, inciertos. El mundo parece conmoverse a diario entre la escalada de la violencia y una crisis económica de proporciones gigantescas. En este bamboleo, las sorpresas están a la orden del día y Venezuela no escapa a estas variables externas. Los términos que una vez pertenecieron al vocabulario esotérico de economistas y financistas son hoy titulares cotidianos que se leen con temor. Inflación, tasas de interés, gasto público, recesión, monetarización, valor oro, deuda externa, dólar que baja o dólar que se dispara. El economista Pedro Palma ocupa su tiempo en dilucidar estas situaciones, sus tendencias, causas y consecuencias. A ello ha dedicado su vida desde que se graduó de economista en la Universidad Católica Andrés Bello en 1967 y obtener luego un máster en Administración de Negocios en 1972 y un PhD en 1976. En la actualidad, Pedro Palma es profesor de Economía en el IESA, miembro de gran número de instituciones públicas y privadas en Venezuela y en el exterior, e individuo de número fundador de la Academia de Ciencias Económicas. Preside Metroeconómica, empresa de consultores económicos, y es miembro del proyecto LINK, equipo internacional de economistas que periódicamente analiza la evolución de los proyectos económicos mundiales. Como tal, y para despejar un poco el oscuro panorama que tenemos por delante, Pedro Palma está hoy con nosotros en Primer Plano. Buenas noches, amigas y amigos de Primer Plano. Durante esta semana han ocurrido varios hechos de importancia para la economía del país. En primer lugar, ha sido designado presidente del Banco Central de Venezuela el doctor Mauricio García Araujo, un venezolano de inmensos méritos personales y profesionales, muy calificado para este cargo. Ojalá que el doctor García Araujo pueda recuperar la autonomía, la independencia y la solidez que el Banco Central tanto necesita y que ha perdido a raíz de las continuas intervenciones por parte del Poder Ejecutivo en el control de ese instituto tan importante. Por otra parte, ha sido designado ministro de Hacienda el doctor Héctor Hurtado. Eso también es una noticia que puede tener consecuencias muy positivas para el país. El doctor Hurtado, un burócrata de muchísima experiencia, ha expresado en muchas oportunidades posiciones que son muy convenientes para ponerlas en práctica desde el Ministerio de Hacienda. Él ha sido un partidario ferviente de la privatización de las empresas públicas, lo cual puede resolverle muchos problemas al país y puede mejorar la operación de muchas de esas empresas públicas. En muchas oportunidades se ha opuesto a los programas de subsidio que tanto daño le están haciendo a nuestra economía, se ha expresado a favor de tasas de interés reales positivas y en general tiene una actitud con respecto a los precios mucho más flexible de lo que ha sido la norma intervencionista últimamente. Todo eso puede tener una repercusión positiva sobre la economía venezolana. Desde el punto de vista negativo, a pesar de los 5 años de denodados esfuerzos por parte de las autoridades económicas venezolanas para mantener el dólar se ha debilitado y se ha producido este crack en la bolsa de Nueva York. De todas maneras, ahora que hay un equipo nuevo, espero que ya la prioridad no siga siendo mantener el dólar, sino mantener el bolívar y que las relaciones con la banca se normalicen. Nuestro invitado de esta noche es un experto en temas económicos y con él vamos a conversar sobre el impacto que estos nombramientos pueden tener en la economía venezolana, las reformas necesarias para revigorizar la economía venezolana y el impacto que el crack de Wall Street va a tener, porque va a tener un impacto sobre la economía venezolana. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Marcel. Con estos nombramientos, con estos cambios que se han producido en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda,
¿qué impactos positivos crees tú que puedan tener sobre la economía venezolana? ¿Cuáles son los temas que tú crees que ellos van a atender más inminentemente? Bueno, Marcelo, me complace mucho que hayas iniciado el programa con este tema, porque realmente eso es lo que está en el tapete hoy, lo que tiene que estar en el tapete en los próximos meses en materia pues económica venezolana. Coincido contigo en las apreciaciones que hiciste tanto de Mauricio García pues y de Héctor Hurtado, quienes yo creo que tienen que jugar un papel fundamental en materia económica venezolana, corrigiendo una serie de inconsistencias e incongruencias que se han ido formando en nuestra economía y que han llevado esta economía a una serie de desequilibrios fundamentales que hacen insostenible la política económica que actualmente se está aplicando. Para solamente mencionar algunos, por ejemplo, tú tienes, por una parte, que después de 6 o 7 años de recesión económica, que se han venido viviendo desde fines de la década de los 70 esta parte, o hasta mediados de la década de los 80, la razón esencial de esa contracción económica fue una reducción sostenida de la demanda del sector privado, fundamentalmente de la inversión privada, pero también del consumo, que fue disminuyendo progresivamente año tras año por una caída del poder adquisitivo de la población, etc. Por lo tanto, si lo que tenía o la razón de aquella recesión o baja actividad económica era precisamente la estrechez de la demanda, lo que había que hacer era estimular la demanda para por esa vía estimular la actividad productiva, mejorar la condición de empleo, etc. Por eso es que yo consideré correcto y lo sigo considerando que la decisión de cambiar de una política fiscal restrictiva que caracterizó la política de ajuste de los 2 primeros años del actual gobierno a una política expansiva de gasto era correcta. Máxime cuando el aparato productivo estaba capacitado para reaccionar, para responder a una mayor demanda, porque estaba trabajando un 60% de su capacidad. Esos son los datos acerca del índice de capacidad utilizada en la industria manufacturera venezolana en los actuales momentos. Por lo tanto, todo estaba dado para que efectivamente se estimulase demanda y por esa vía lográsemos una recuperación económica. Ese plan de política expansiva de gasto se comenzó a poner en práctica a fines del año 85 y dio como resultado el crecimiento económico positivo en el año 1986, una disminución del desempleo, etcétera. Pero a mi modo de ver, por ejemplo, se olvidaron detalles fundamentales dentro de esa política. Quizás se atacó una parte del problema, pero no el problema en forma integral. Y fue olvidarse de los requerimientos de dólares y de importaciones que esa política conllevaba. Cuando tú estimulas producción, existe una estrechísima vinculación entre lo que son las necesidades de importación de un país con los niveles de producción. Y en la medida en que tú estimulas demanda, en que tú amplías los mercados, por lo tanto, para las empresas, los productores desean producir más, pero para producir más necesitan también mayor cantidad de insumos, buena parte de ellos de origen importado. Y para importar se necesitan dólares. Entonces, ahí es donde venía el gran problema, porque iniciándose esta política en el año 1986 es cuando se derrumban los precios del petróleo y por lo tanto se nos reducen casi a la mitad los ingresos de divisas del país. Afortunadamente eso no nos tomó desprevenidos, teníamos unas reservas internacionales muy abundantes y se hizo uso de esas reservas internacionales muy abundantes. Pero entonces se cometió, a mi modo de ver, una equivocación en materia de manejo de la deuda externa, porque como era obvio y como lo planteó también México, Venezuela le dijo a los bancos que ya no podía cumplir con los acuerdos de 1984, recién firmados en febrero del 86, y que por lo tanto era necesario reabrir conversaciones para reestructurar esos pagos, para buscar periodos de gracia, y lo que esperábamos todos también era que Venezuela buscase dinero fresco que compensase parcialmente aquella caída de los precios del petróleo. Eso, sin embargo, para sorpresa de todos, inclusive los primeros grandes sorprendidos fueron los bancos. Venezuela, cuando reabrió conversaciones, no solicitó nuevos créditos, no solicitó dinero fresco, como sí lo solicitó México, y a México le dieron unas condiciones realmente envidiables para cualquier país, porque obtuvo, aparte de 20 años para pagar, con 7 de gracia, le redujeron el margen sobre el IVOR a los menores niveles hasta el momento concedido a país alguno, le concedieron 12.500 millones de dólares de nuevos créditos, 6.000 millones por la banca y 6.500 por otras entidades, para poder seguir manteniendo su ritmo de pago de servicio de su deuda externa y liberar parte de los recursos de dólares para poderlos utilizar precisamente en cubrir los requerimientos de importación de esa economía. Inclusive, bueno, en ese acuerdo de México también se combinó que si la economía mexicana no crecía lo suficiente, los bancos aportarían una elevadísima proporción de un fondo de 500 millones de dólares para nuevas inversiones, 1.800 millones de dólares adicionales si los precios del petróleo bajaban de $9 el barril, etc. Cuando Venezuela reabre conversaciones,
inexplicablemente no solicita dinero fresco a pesar de que lo necesitábamos. Y lo necesitábamos porque estábamos viviendo de nuestros ahorros, estábamos viviendo de nuestras reservas internacionales. Y bajo el argumento de que Venezuela tenía abundantes reservas internacionales y que por lo tanto no importaba tanto gastar esas reservas, no pensamos que necesitábamos dinero fresco. ¿Qué ha sucedido? Pues simplemente que en la medida en que se ha estimulado esa demanda, por otra serie de razones también de inconsistencia de política económica, que han potenciado el incremento de la demanda, resulta que los productores ven crecer sus mercados, tienen la intención de darle satisfacción a esa mayor demanda, pero se encuentran con un entrabamiento total para la adquisición de dólares, y eso los ha forzado a ir al mercado libre a comprar dólares a cualquier precio, a 33 o a 35, para importar sus materias primas que necesitan para dar respuesta a esos mayores niveles de demanda. Esa fue una de las primeras grandes inconsistencias, crear mayores necesidades de dólares, pero simultáneamente no darnos cuenta de que si estábamos comprometiendo más del 50% de lo que nos ingresa de dólares, por concepto de exportaciones de petróleo, para servir la deuda externa, tanto pública como privada, simplemente no iban a alcanzar los dólares para satisfacer esas mayores demandas, y lo que hemos estado haciendo es viviendo de los ahorros, que son las reservas internacionales, que afortunadamente eran abundantes, pero eso tiene un límite, con un grave peligro. Venezuela es un país que, para bien o para mal, y en el corto plazo eso no va a poder ser modificado, hágase lo que se haga, es una economía que depende fundamentalmente de sus exportaciones de petróleo. Consecuentemente, si el petróleo es algo que está sujeto a vaivenes políticos completamente fuera de nuestro control, como es la situación en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, etcétera, y que ya vimos la lección de que la caída de los precios del petróleo fue mucho mayor a lo que cualquier persona o cualquier experto petrolero siquiera se atrevía a imaginar en el año 1986, una economía que está expuesta y es tan vulnerable a esos cambios tan violentos y fuera de su control, es una economía que tiene que mantener reservas internacionales exageradamente abundantes, precisamente para permitirse el absorber cualquier golpe, que esto nos sirva como una especie de amortiguador para absorber golpes que nos vengan de afuera. Y eso lo pudimos hacer en 1986, pero si seguimos con el mismo ritmo de uso intensivo de las reservas internacionales, de contracción de esas reservas internacionales, cada vez nos estamos acercando más a una situación de vulnerabilidad para absorber nuevos golpes. Esa fue la primera gran inconsistencia. Vamos a cumplir un compromiso al regreso. Quisiera que continuara con esta explicación. También que habláramos un poco sobre la forma como Venezuela debe reestructurar su deuda para poderle hacer frente a esa aspiración de crecimiento que hay en todo el país. Y la forma como podemos hacer para diversificar las exportaciones, ya que los productores, los exportadores se quejan mucho de que la tasa de cambio que existe para las exportaciones es muy desfavorable y muestran como evidencia que las exportaciones no tradicionales han disminuido en los últimos tiempos como consecuencia de esas medidas. O sea, ¿qué se puede hacer para estimular la exportación y de esa manera depender un poco menos del petróleo? Ya regresamos.